¿Me escuchan y ven la pantalla? Sí, doctor, sí le escuchamos y sí vemos. Perfecto. Bueno, entonces, miren, epilepsia es una de las causas más frecuentes de consulta para los neurólogos, tanto en pacientes de edad pediátrica como en adultos. Donde hay la mayor variabilidad de formas de epilepsia es en la edad pediátrica y en los adultos generalmente la epilepsia es por alguna lesión, ¿ya? Y bueno, y es muy frecuente, eh, como ven ahí, puede afectar unos 100 millones alrededor del mundo, de personas en el mundo. Más o menos el 2% de la población tiene epilepsia. Y en este último párrafo lo pongo para que vean cómo la prevalencia aumenta en países del área andina, más o menos de 15 por 1000 debido a la cisticercosis, cuando la prevalencia en países donde no hay cisticercosis es de 5 a 8 por 1000, ¿no? Entonces, lamentablemente, este problema de salud pública hace que aumente esta manifestación de la cisticercosis con convulsiones, que es una de sus presentaciones. Bueno, ¿por qué se producen las crisis epilépticas? ¿No? Estas se deben a un desequilibrio entre la excitación y la inhibición en las neuronas de la corteza cerebral. Cuando este desbalance da lugar a aumento de la excitación, entonces esto se debe a que hay un incremento de corrientes de iónicas, o sea, de paso de iones a través de la membrana, ¿no? O sea, hay un paso de corrientes iónicas a través de los canales iónicos. También eso se va a extender a las dendritas y estas a su vez transmiten estas corrientes iónicas hasta las vesículas sinápticas que almacenan neurotransmisores y que se liberan, ¿no? Especialmente neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Y así esto se repite de neurona en neurona en neurona, como lo vamos a ver en un esquema, y se propagan a través de redes y circuitos neuronales, produciendo las crisis epilépticas. También otra manera es que no es por aumento de la excitación, sino porque puede haber una disminución en la inhibición. Entonces, cuando disminuyen los neurotransmisores inhibitorios, hay un aumento relativo de la excitación y también se producen crisis epilépticas, ¿ya? Esto lo vamos a ver acá. Ven a la izquierda lo que le decía, las corrientes iónicas que pasan normalmente de un lado a otro de la membrana neuronal a través de los canales iónicos. Pero estos canales iónicos, digamos, están diseñados de manera que producen un paso regulado, no anormal. Pero cuando hay, digamos, pasos anormales, ¿por qué? Porque hay una falla genética en este canal, ¿no? Su estructura está alterada desde el punto de vista genético, entonces pasa exceso, un exceso de corrientes iónicas, y eso hace que aumente el potencial eléctrico en la membrana. En el esquema de la derecha ven cómo están pasando los canales, perdón, los iones a través de los canales, de izquierda a derecha están pasando por el 1, por el 2, y ven que el 3 y el 4 están cerrados. Lo que pasa es que esos cerrados son canales iónicos, pero se llaman voltaje dependientes o regulados por voltaje. Quiere decir que se abren cuando el voltaje aumenta en la membrana. Entonces, si estas corrientes iónicas están pasando de manera excesiva, aumenta el voltaje y se abren más canales, con lo cual aumenta pues este paso de iones y aumenta el potencial eléctrico. ¿Ya? Arriba ven una neurona y esta transmisión eléctrica es de izquierda a derecha, digamos, ¿no? Se va transmitiendo esta corriente eléctrica, estos voltajes aumentados, que van a llegar hacia la derecha, a las terminales axonales, y ven que hay una dilatación al final
¿no? De la terminación axonal, y esa terminación axonal contiene depósitos de neurotransmisores. En este caso podrían ser neurotransmisores excitadores, ¿ya? Como el glutamato. Esto es un ejemplo de un esquema de un canal, ¿no? Un canal. A la derecha ven un canal del ion sodio que miren, están compuestas por varios estructuras, ¿no? Si existe una mutación que altera una parte de toda esa estructura, entonces no se regula bien el paso, ¿ya? De los neurotransmisores. Igual acá en la imagen de la izquierda ven esas subunidades alfa, beta, delta y gamma. Si por una mutación una de esas componentes proteicos se altera, entonces ese paso regulado que ven abajo, en que los canales están cerrados y después se abren, como a la izquierda está, abajo a la izquierda está cerrado y abajo a la derecha está abierto, entonces permanecen abiertos y eso causa el paso indiscriminado de iones. Otra cosa puede haber también, como ven a la derecha, los receptores. Como les dije, se liberan, ¿no? De las vesículas sinápticas, se liberan los neurotransmisores excitadores y si este receptor que ven como arriba a la derecha es un receptor de glutamato, está alterado, igualmente ese glutamato va a estimular demasiado esos receptores y va a continuar el paso de iones de manera anormal, ¿ya? También hay algunas causas, perdón, se pasó una, no, está bien. Hay algunas causas de generadoras de crisis convulsivas o de epilepsia que son causas estructurales. Una de las más comunes es la esclerosis mesial del hipocampo. En la flecha roja están señalando la localización del hipocampo. Ese hipocampo está lesionado porque si lo comparan con el hipocampo del otro lado, ven que el que está con la flecha roja está más pequeño y está rodeado de mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo que se ve blanco. Entonces quiere decir que está atrofiado. Igualmente en la imagen de la derecha, que es una imagen de resonancia en un corte coronal en protocolo FLAIR, se ve que en la flecha brilla más el hipocampo que el lado contrario. Está más pequeño y brilla más, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí hay un fenómeno de reparación, ¿no? Una gliosis, una proliferación de glías que han atrofiado este hipocampo y eso va a generar crisis epilépticas. Otras causas pueden ser malformaciones de la corteza cerebral, como son estas que están brillando en blanco o las que están señaladas con flechas. Esas se llaman displasias corticales. O también puede ser por causas vasculares, como infartos que producen una isquemia, ¿no? Por decir, un paro cardíaco produce falta de irrigación del cerebro y ahí se produce una lesión y eso causar epilepsia. Entonces, estas corrientes de todo lo que les he mencionado se resume aquí. Entonces, el paso exagerado de las corrientes iónicas que se van a transmitir de neurona en neurona, de izquierda a derecha, un potencial de acción elevado, llega a la sinapsis. En la sinapsis, estos potenciales elevados liberan los neurotransmisores excitadores hacia la siguiente neurona. El receptor, que puede estar alterado también, se excita bastante y sigue transmitiendo así a través de redes y circuitos neuronales. Y cuando esto es a gran escala, se produce la crisis epiléptica, ¿ya? Entonces, esa es la causa de las crisis epilépticas. Este es un ejemplo de una epilepsia genética, especialmente de la epilepsia de ausencias, en la cual a la izquierda ven un esquema de las, la
coordinación que hay entre las neuronas del tálamo, que está en la parte circular, en el diagrama de la izquierda, abajo, está representado el tálamo con un círculo, y ahí están las neuronas tálamo-corticales. Estas tienen que actuar de manera sincronizada con las neuronas corticales que están arriba, en celeste, que son las neuronas piramidales. Cuando hay una desincronización, se producen descargas eléctricas anormales. ¿Y por qué puede haber una desincronización? Porque esas neuronas del tálamo están fallando. Entonces ya no envían impulsos de manera rítmica, sino de manera desordenada, y eso hace que se produzcan descargas que se van a registrar en un electroencefalograma, como se ve arriba a la derecha en rojo, como descargas de puntas y ondas lentas. Esto es la fisiopatología de una forma de epilepsia que se llama epilepsia ausencias, que ya la vamos a ver. Esto es lo que les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla? Fallan las neuronas del tálamo que, digamos, funcionan a través de canales del ion calcio, a través de corrientes T de calcio, como dice en el segundo párrafo. Y por tanto, tenemos que usar como tratamiento en esos casos medicamentos que bloqueen esos canales de calcio. Y adelantamos al tratamiento en que se trata con valproato de sodio o etosuximida, que son las que bloquean los canales de calcio. Y ahí se controla la enfermedad. Esto es el ejemplo de una epilepsia estructural, o sea, por lesión. Ustedes vieron ese hipocampo en la resonancia magnética. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso así? ¿Por qué, digamos, se atrofió? Porque el hipocampo es una zona muy sensible a los traumatismos encefalocraneanos, a la fiebre elevada, a la hipoxia y también a descargas muy frecuentes. Un paciente que tiene muchas descargas epilépticas va a dañar su hipocampo también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este hipocampo se lesiona por cualquiera de estos motivos, hay un fenómeno de reparación anormal, ¿no? A través de unas fibras y células que son las fibras MOSI y las células en canasta. Entonces, ¿qué pasa? A la izquierda están viendo que el hipocampo tiene una conformación particular donde hay en celeste unas neuronas llamadas CA1, CA2, CA3 y hay hasta CA4. Esas son las muy sensibles. Y debajo están viendo estas neuronas con las fibras MOSI, ¿no? Que son las que van a reparar. Lo que pasa es que cuando hay una isquemia, hipoxia, traumatismo, fiebre muy elevada, desaparecen la mayoría de las neuronas CA1, CA3 y CA4 y solamente quedan las CA2. Y la manera de reparar es anormal, se repara anormalmente y desaparecen las neuronas inhibitorias y solamente hay neuronas excitatorias, o sea, todo impulso que llegue a esa zona produce excitación, excitación y por tanto crisis, crisis. Como ven acá, en CA1 no hay nada, ni una neurona, CA4 casi nada, CA3 casi nada y CA2 son las que resisten más. Pero estas, al tratar de recuperarse, lo hacen de manera anormal. Y eso da como consecuencia esto que les he mencionado, que es la esclerosis mesial temporal, ¿ya? Y bueno, ya sabemos cómo se produce la epilepsia, ¿no? Y el diagnóstico. O sea, se hace diagnóstico de epilepsia únicamente cuando hay dos o más crisis que se presentan de manera espontánea. Y estas dos o más crisis tienen que presentarse en un lapso mayor de 24 horas. Si una persona tiene una crisis o en un día,
se llama crisis epiléptica única, no se llama epilepsia. Si tiene 2 o 3 crisis en un día, también se consideran una porque no pasó más de 24 horas. Pero si tiene una crisis hoy y mañana, después de 24 horas, presenta otra, ya se llama epilepsia, ¿ya? Las la etiología de la epilepsia es así, identifica, como ven en las 3 columnas de la derecha, por su causa, epilepsias genéticas, epilepsia desconocida y epilepsias estructurales, metabólicas o también pueden llamarse autoinmunes, en fin. Y cada una de estas tiene sus características. Por ejemplo, las epilepsias genéticas tienen crisis que son de presentación esporádica y las crisis son semejantes. Todas las crisis se parecen, un ataque es igualito al otro. Se presentan en personas que, aparte de las crisis, son normales. Generalmente hay un antecedente de epilepsia en la familia. Su electroencefalograma puede ser incluso normal o si no, tiene descargas que son muy características y no varían. Lo importante es que en las epilepsias genéticas, las imágenes, tomografía, resonancia sobre todo, son normales y la respuesta al tratamiento es buena y solamente monoterapia, es decir, un medicamento. Todo lo contrario es en la columna de la derecha, la última, donde dice estructural, epilepsias estructurales, metabólicas o autoinmunes. En este caso, las crisis sí son frecuentes. Puede convulsionar diario, interdiario, varias veces en un día. Y las crisis son de diferente manera, son polimorfas, ¿ya? Respecto al estado neurológico, se presenta en personas que tienen ya un compromiso neurológico, ¿no? Entonces tienen retraso mental, déficit motor, en fin. No hay antecedente de epilepsia en la familia y su electroencefalograma es bastante anormal con descargas frecuentes. Y en las imágenes vemos anormalidades, como por ejemplo la que vimos en esa esclerosis mesial temporal, que sería parte pues de una epilepsia estructural u otras anormalidades. Y la respuesta al tratamiento es pobre y generalmente se necesita politerapia, es decir, muchos medicamentos. Entonces, básicamente hay dos tipos, ¿ya? Las genéticas, sin lesión, buen pronóstico, y las estructurales con lesión y mal pronóstico porque tienen mala respuesta a medicamentos. En medio de las dos hay una que se llama desconocida, que se presenta igualito como una epilepsia lesional estructural. Lo único que cuando vemos su resonancia, sus imágenes, no muestra lesión. Y ahí se nos presenta un problema. Entonces, ¿qué puede ser? Lo que pasa es que sí tiene lesión, pero son lesiones microscópicas que no son visibles en en una imagen, ¿no? Solamente si es que tomáramos una biopsia y analizáramos el tejido de su cerebro, ¿ya? Entonces, así se clasifican por la etiología, en genética, estructural y desconocida. Han habido pues clasificaciones de epilepsias por tipo de crisis y el actual es esta clasificación desde el año 2017 que la propone la ILAE, en que las crisis son focales, generalizadas y desconocidas. Focales cuando compromete una parte del cuerpo, pero no hay pérdida de conciencia. Y generalizadas cuando ocupa o compromete todo el cuerpo y desde el inicio la persona pierde la conciencia, ¿ya? Eso es por tipo de crisis. Por tipo de epilepsias, o sea, por enfermedad, la epilepsia es una enfermedad, la crisis es la manifestación de la enfermedad. También son epilepsias focales, generalizadas, otras que son generalizadas y focales a la vez, y otras de causa desconocida. Y también
hay síndromes epilépticos, como vamos a ver más adelante. Sobre la causa, ya mencionamos que hay las estructurales, las genéticas, las metabólicas, las infecciosas, las autoinmunes y las desconocidas. Y estos son los tipos de crisis, igual, eh, de acuerdo a la versión y recomendación de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, desde el año 17 propone esto, ¿no? Igual, como dijimos, crisis que se inician focalmente sin pérdida de conciencia, como está en la columna de la izquierda. Otros con conciencia alterada al principio pierden la conciencia. Unas son motoras, es decir, con movimiento, y otras son no motoras, sin movimiento. O sea, hay crisis sin movimiento. Crisis epilépticas no solamente son aquellos que ustedes han visto que tiemblan, se caen al piso, no. Hay crisis epilépticas sin manifestación motora, como cuáles, por ejemplo, autonómicas, una crisis de solamente rubor, ¿no? O sea, se pone roja la persona, se pone pálida, se acelera el corazón, ¿no? Ya empiezan con una crisis no motora, o de tensión de comportamiento, se queda estático mirando al vacío. Cognitiva, por ejemplo, no puede hablar, no puede expresarse. Emocional, solamente risa, inmotivada, llanto, miedo, ¿no? Sensorial puede ser que percibe un olor desagradable, escucha ruidos o tiene visiones de cosas, ¿no? Esas son crisis no motoras, ¿ya? Y dentro de las crisis no motoras, como se ve abajo en la columna del centro, están las ausencias. Las ausencias, que son esas crisis que el paciente se queda con mirada fija, ¿no? Por un máximo de 30 segundos. Entonces, estos de manera general son los tipos de crisis epilépticas que hay. Siempre que hay una sospecha o ya un diagnóstico de epilepsia, el examen de elección es el electroencefalograma. ¿Por qué? Porque da tres tipos de información. Primero, que nos confirma que sí hay descargas epilépticas, descargas eléctricas. Y, segundo lugar, nos dice dónde están esas descargas. En tercer lugar, nos dice qué tipo de descargas son, y eso nos sirve para clasificar la epilepsia e incluso hasta para escoger el medicamento. Lo que se encuentra en este electroencefalograma son estas ondas, que es lo único que uno tiene que buscar para confirmar una epilepsia. Y les digo confirmar porque el diagnóstico de epilepsia es clínico, es por lo que uno ve convulsionar o le ve una crisis sin manifestación motora, o ve un video que trae el familiar, o el familiar describe con detalle cómo fue la crisis. Entonces uno hace el diagnóstico clínico y lo confirma únicamente con el electroencefalograma. Arriba a la izquierda van a ver las ondas agudas, que son esas de aspecto triangular. Abajo a la izquierda, cuando este triángulo ya tiene un vértice mucho más agudo, se llaman puntas. Cuando las puntas se repiten, arriba a la derecha se llaman polipuntas. Y cuando las puntas se acompañan de ondas lentas, se llaman complejos de punta onda lenta. Entonces, esas son las manifestaciones de, eléctricas que se encuentran en los pacientes con epilepsia. Ahora se clasifican también las epilepsias en aquellas que son benignas, es decir, aquellas que tienen un curso favorable. Entre ellas la epilepsia ausencia, la mioclónica juvenil, la epilepsia con punta centrotemporal sorolándica y la epilepsia tónico-clónica generalizada, que las vamos a resumir en este cuadro. Estas son benignas porque posiblemente no producen
ningún problema cognitivo y la persona puede hacer su vida normal, ¿ya? Pero con tratamiento. Empecemos por la epilepsia ausencias, que empieza entre los 3 y los 8 años. Sus crisis son de ausencias, y ausencia quiere decir de desconexión del medio ambiente, hasta por un máximo de 30 segundos. El niño se queda mirando al vacío por ese tiempo y después continúa haciendo sus cosas normal. Esto se repite múltiples veces al día y su electroencefalograma se caracteriza por las puntas y ondas lentas con una frecuencia de 3 ciclos por segundo. En este caso, la epilepsia ausencias en un 80% de casos se autolimita alrededor de la adolescencia, como a los 18 años. Y ese otro 20% va a pasar a otra forma de epilepsia, como una tónico-clónica tipo gran mal. Puede hacer su actividad normal y desarrollarse en cualquier campo. La epilepsia mioclónica juvenil, EMJ, epilepsia mioclónica juvenil, empieza entre los 6 años y a la adolescencia. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza por crisis mioclónicas. ¿Qué son mioclónicas? Son pequeños sobresaltos, breves sobresaltos de diversa localización, ¿ya? Esta se presenta especialmente en las mañanas, o sea, después del despertar o al dormir antes de conciliar el sueño, se presentan estos sobresaltos. Y en la mañana, estos breves sobresaltos típicamente hace que boten cosas que tienen en las manos. Es posible que estas mioclonías sean precedidas por ausencias, así como en los pacientes con epilepsia ausencias. Pueden empezar con ausencias, después continuar con las crisis mioclónicas y al final tónico-clónicas generalizadas. Estos pacientes sí van a tener su epilepsia toda la vida, pero van a ser bien controlados. Son sensibles a la deprivación del sueño, o sea, cuando trasnochan, a la ingesta de bebidas alcohólicas y en algunos casos a la estimulación luminosa intermitente. Entonces, siendo una epilepsia benigna, a veces hay problemas en el manejo, porque justamente los adolescentes tienden a trasnochar, tienden a tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Y tienden en las discotecas a estar expuestos a luces intermitentes, pero también lo pueden estar frente a un televisor visto de muy cerca o a otros dispositivos electrónicos. El electroencefalograma se caracteriza por polipuntas, PP polipuntas. La epilepsia rolándica o con puntas centrotemporales empieza de los 3 a los 8 años. Sus crisis son focales, especialmente de una hemicara. Generalmente son nocturnas. Tiene un componente sensitivo, especialmente en la lengua, en que perciben un sabor metálico. Son muy breves y son muy esporádicas, tanto así que pueden presentarse hasta una cada año y en la noche durmiendo. Esta se va a limitar alrededor de la pubertad, entre los 13 y 14 años, se autolimita y nunca más se vuelve a presentar. Y finalmente, la epilepsia tónico-clónica generalizada que se presenta de los 6 años hasta la adolescencia. Las crisis son las típicas que ustedes pueden haber visto, ¿no? De extensión tónica, se endurece el cuerpo primero, después sobrevienen los movimientos clónicos, que son movimientos de relajación intermitente, ¿no? Hay cianosis, hay emisión de saliva, a veces se orinan y se pierde la conciencia desde el principio, pero son generalizadas.
Su electroencefalograma se caracteriza por puntas y ondas lentas de alto voltaje en toda la superficie cerebral, ¿ya? Entonces, estos clínicamente son sus diferencias, pero en amarillo están todas sus coincidencias, las cosas que tienen en común. En todas ellas, desarrollo psicomotor y función cognitiva conservada, respuesta al tratamiento buena con monoterapia y la causa es genética en todas. Estas son las epilepsias benignas y hay otras que son epilepsias ya que se llaman malignas de la primera infancia, que son de peor pronóstico. ¿Por qué el peor pronóstico? Porque el paciente en cuanto empieza a tener las crisis, detiene o empeora todas sus capacidades que había logrado hasta ese momento. Estas son el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, las mioclónicas estáticas y la epilepsia con ausencias mioclónicas. Solamente vamos a tomar de estas dos ejemplos que son los más comunes. El síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. De la misma manera, clínicamente el síndrome de West empieza de 3 meses a 1 año de edad. ¿Cómo son sus crisis? Espasmos en flexión. O sea, son contracturas hacia adelante, ¿no? Que se presentan en racimos, o sea, o en brotes de 5, 6, 7, 10 espasmos con un periodo de relajación, luego de lo cual viene otro brote de espasmos, ¿no? Eh, una vez que empiezan estas crisis, el niño detiene todo su desarrollo, ¿ya? Y o regresiona. Si había adquirido habilidades, las empieza a perder. Su electrocefalograma se llama ipsarritmia, que es un trazado completamente caótico. El síndrome de Lennox-Gastaut empieza de los 2 a los 8 años. Hay un 20% de pacientes con síndrome de West que al cumplir los 2 años pasan a ser Lennox-Gastaut. Otros no, otros inician Lennox-Gastaut. ¿Cómo es el síndrome del Lennox-Gastaut? Sus crisis son atónicas, especialmente de caída de la cabeza. La cabeza cae hacia adelante. Las ausencias, es decir, desconexión del medio ambiente, como les mencioné, son atípicas y la que no debe faltar son las crisis tónicas del sueño. ¿Ya? Esas son las que no deben faltar, las crisis tónicas del sueño. Es decir, el niño está durmiendo y bruscamente se despierta con una extensión de todo el cuerpo, especialmente de los brazos, que lo despierta y lo hace llorar, pues, ¿no? Su electroencefalograma se caracteriza por puntas y ondas lentas menores de 2,5 ciclos por segundo. Esas son sus características clínicas. ¿Qué tienen en común? Que en ambas, como ya les mencioné, existe una detención o regresión del desarrollo, que la respuesta al tratamiento es pobre o no hay ninguna respuesta al tratamiento y que en el caso de West es la causa estructural, o sea, por una lesión o genética, y en el Lennox-Gastaut es básicamente estructural. Solamente dos cosas respecto al tratamiento. Más o menos hay un 10% de pacientes con síndrome de West que no tienen ninguna lesión, a los cuales se les da tratamiento con corticoides a alta dosis dentro de la primera semana de iniciados los espasmos, ellos pueden tener buen pronóstico y ya no tener ninguna crisis, ¿no? Ocurre en un 10%. El resto no tiene un mal pronóstico para el futuro. En el Lennox-Gastaut
lo único que puede mejorar el control de crisis, más no la detención del desarrollo, es el uso del cannabis, el CBD, ¿ya? Es lo único que se puede hacer por estos niños, ¿ya? Muy bien, continuamos. Esto es a la izquierda, esta es la ipsarritmia. Este es un electroencefalograma de ipsarritmia. Como ven a la izquierda, todo caótico, llena de descargas, de puntas y ondas lentas de alto voltaje. Y a la derecha es una ipsarritmia durante el sueño. Y este es el trazado en Lennox-Gastaut, que ven unas puntitas, como unas agujitas, sería de una onda lenta. Es típico de Lennox-Gastaut, con puntas y ondas lentas menores a 2.5 ciclos por segundo. Muy bien, las epilepsias estructurales, o sea, por lesión cerebral, ¿no? Ya les dije al principio cuáles eran las causas. Siempre para hacer diagnóstico de epilepsia estructural se necesita un resonador, una resonancia magnética, pero tiene que ser de 3 teslas, es decir, la más precisa. Las causas pueden ser lesionales, puras, o sea, estructurales, o genéticas y estructurales al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo. Ya habíamos dicho que genéticas eran las benignas, ¿no? Pero también hay estructurales pocas que tienen causa genética. Por ejemplo, una mutación en el gen GPR56 nos va a dar una alteración de la corteza cerebral que se llama polimicrogiria y que eso causa epilepsia y que puede verse como lesión en una resonancia magnética. Entonces, en este caso, como en los pocos casos que hay, es estructural y genética al mismo tiempo. Pero en otras son puramente estructurales, como ya le dije, por encefalopatía isquémica, traumatismo, infección, accidente cerebrovascular, etc. Este es el ejemplo de la imagen de un infarto isquémico por una obstrucción de una parte de la cerebral media. Entonces ahí compromete la corteza cerebral, evidentemente, y eso va a producir, además de la parálisis, convulsiones. Este es un caso de una encefalitis progresiva. Hacia su lado derecho de esta imagen van a ver cómo los surcos están más profundos que en el lado izquierdo. ¿Es verdad? Eso se llama una atrofia. Al siguiente año, como ven, la atrofia era mayor, pero también había atrofia ya en los surcos que están a su lado izquierdo. Si ustedes comparan arriba, en la parte superior, los lóbulos frontales, ven el lóbulo frontal que está a su derecha mucho más pequeño que el que está a su izquierda. Ha ocurrido una atrofia. ¿Por qué les pongo este ejemplo de este síndrome de Rasmussen? Porque es una de las pocas causas en que la indicación de tratamiento es una cirugía radical, que es una hemisferectomía, es decir, quitarle todo ese hemisferio dañado lo más precozmente, porque si no, el otro hemisferio, como en este caso, un año antes, un año después, va a empeorar. Esta es una imagen de la ya conocida cisticercosis ven esos circulitos, ¿no? Son los parásitos. Como ya les dije al principio, causa de que la epilepsia sea mucho más prevalente en los lugares o en los países donde hay cisticercosis. Estos son los trastornos de la conformación de la corteza cerebral que se llaman displasias corticales, están señalados por flechas, que son muy epileptogénicos, producen mucha epilepsia. Esta es la polimicrogiria. En las líneas punteadas ven que las circunvoluciones son pequeñitas a comparación de las circunvoluciones que están en otros lados del cerebro. Polimicrogiria muy epileptogénica. Esto es una esclerosis tuberosa
que es una enfermedad también de las pocas, genética, pero estructural a la vez. Hay mutaciones en el CST1 y CST2, esos genes, que van a producir estos que están señalados en la flecha, que son amartomas y que son epileptogénicos. Bueno, el tratamiento. Una vez que estamos frente a un paciente con epilepsia, siempre empezar con monoterapia, es decir, un solo medicamento. Si el medicamento no hace efecto, uno puede pasar a otro medicamento en monoterapia o si no, ya asociarle otro medicamento que se llama biterapia o terapia combinada. En las epilepsias estructurales se pueden usar más medicamentos o más combinaciones. El tratamiento a largo plazo de las epilepsias, perdón, siempre tiene que ser a largo plazo. Lo menos que se puede tratar una epilepsia son 4 años antes de dejar el tratamiento, pero hay casos como las epilepsias estructurales que el tratamiento es de por vida. Estos son todos los medicamentos que hay hasta el 2016, después ya no han salido más. La mayoría los tenemos en el Perú. Así, aquí es donde actúan los medicamentos. Ven en el rectángulo rojo de arriba a la derecha como en ese canal de sodio que debe estar alterado, que está ahí en la imagen, van a ver cómo ahí actúan todos esos medicamentos que están en en el rectángulo celeste. Ahí actúa la fenitoína, carbamazepina, oscarbazepina, la motrigina, en fin, todos ellos bloquean los canales de sodio, ¿ya? Entonces, al bloquear los canales, entonces ya no se transmiten esas corrientes eléctricas de las que le hablé al principio. Debajo de ese rectángulo rojo hay otro más chiquito, que hay otro medicamento, levetiracetam, que actúa a nivel de la proteína SB2A, que impide la liberación del neurotransmisor excitador que se llama glutamato. Al impedir la excitación, entonces predomina la inhibición. Otra manera de controlar la crisis es en el rectángulo que está abajo a la izquierda, estimulando la inhibición. O sea, doy más inhibición. ¿Cómo así? Estimulo el receptor GABA con el barbitúricos, por ejemplo, y eso va a producir más inhibición. Los antiepilépticos de primera línea son el fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. De ellos, fenobarbital y fenitoína, esperen un momentito, ¿ya? Un momentito, me está llamando el profesor que viene enseguida, un momentito. Aló, Juan, dime. Sí, sí, sí. ¿Así? Pero yo lo he mandado a la escuela, me dijeron que manda a la escuela. Ya, 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 ok. Si no, lo vuelvo a mandar, pues. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, está bien. Gracias, Juan, por la información. Ya, oye, estoy terminando en unos 10 minutos, ¿ah? Ok, chao. Bueno, perdón, como les decía, entonces, fenobarbital y fenitoína son muy baratos, están en todo el Perú, pero son antiguos y traen efectos adversos. No se deben usar en niños porque producen problemas cognitivos y conductuales. En adultos traen efectos adversos como
acné, seborrea, hirsutismo, sangrado gingival. Bueno, pero es barato a nada. Es lo que se usa en los lugares, digamos, más desfavorecidos económicamente de las poblaciones, ¿no? Sirven para epilepsias generalizadas y las focales. La carbamazepina es la primera elección para crisis focales. El ácido valproico es la primera elección para crisis generalizadas, para epilepsias mioclónicas, para epilepsia ausencias en el Perú. Eh, También tiene sus efectos adversos. Carbamazepina produce mucho sueño y gastritis. Ácido valproico, aparte, digamos, puede producir temblor, caída de cabello como efectos adversos. Y, en fin, a pesar de ser buenos medicamentos, por ser antiguos, los cuatro son teratogénicos. Es decir, en mujer epiléptica embarazada hay que cambiarlos inmediatamente. Existen el clonazepam, o sea, las benzodiazepinas, clonazepam, lorazepam, clobazam, diazepam y midazolam. El clonazepam, bueno, lo voy a retirar de esta lista ya que le estoy poniendo porque es buen antiepiléptico, pero tiene mucho efecto adverso, produce mucha secreción bronquial y eso trae como consecuencia complicaciones en el tratamiento. Lorazepam es el medicamento de elección en emergencia en los Estados Unidos, porque es de acción ultra rápida para tratar la epilepsia en emergencia. En Perú no hay, hubo, pero lo retiraron del mercado. Clobazam es el medicamento de elección para las crisis atónicas. Diazepam, ya saben que es el medicamento de primera línea en el Perú para tratar en emergencia las epilepsias, diazepam endovenoso. Midazolam también se usa en emergencia porque es de acción rápida también, segundo en velocidad después del clonazepam, y este midazolam además tiene la ventaja de poderse usar por vía intranasal cuando no hay acceso a una vena, por poderse administrar intrayugal en la encía también, ¿no? Y es el segundo en velocidad de acción después de lorazepam. El tercero es el diazepam. Los nuevos antiepilépticos son la oxcarbazepina, ¿no? Que es un primo de la carbamazepina, pero sin efectos adversos. Y se usa también, igual sería primera elección, para epilepsias focales, solo que es más caro. La motrigina es segunda elección para epilepsia mioclónica y tercera elección para, y primera elección para crisis focales del adulto mayor. Gabapentina es tercera elección para las crisis focales. Topiramato y levetiracetam son medicamentos que se usan de todas maneras en las epilepsias llamadas resistentes, es decir, en las que ya no responden a los medicamentos, ¿ya? Eh, Topiramato porque actúa en muchos lugares y levetiracetam porque tiene una forma única de acción. Brivaracetam es un primo del levetiracetam que es más selectivo y más efectivo, que también se tiene que agregar a esta lista. Y el último es la cosamida, que es ya para las crisis focales resistentes. Muy bien, acá tienen toda una lista de todos los medicamentos que se disponen y dónde actúan, cuáles son sus lugares de acción. Estos también, los que están en amarillo, son los que no hay en el Perú, excepto
el de abajo, brivaracetam, que ya hay en el Perú y que, digamos, hay que corregir eso, hay que ponerlo en color blanco y su lugar de acción también. Muy bien, se considera, como les dije, epilepsia fármaco-resistente a esas epilepsias que no responden después de un segundo esquema de tratamiento, ¿ya? Primero hacemos monoterapia, no responde. Segundo, combinamos medicamentos, no responde, ya es fármaco resistente. Entonces, para ellos, una, si no tenemos ya medicamentos, es la dieta cetogénica, en que se consiste en llevar a través de la dieta a un estado cetogénico al paciente, un estado cetósico, ¿ya? Posiblemente, no se sabe muy bien cómo es que actúa la dieta cetogénica, posiblemente hay cambios en la membrana neuronal que mejoran. Es efectiva, pero es difícil de administrar. Se resume así, esta dieta no, no hay que comer pan, ninguna pasta, nada de azúcar, nada de leche, no maíz, no arroz y nada, vainitas. ¿Cuál es la dieta? En base a grasas, palta, aceite, mariscos, huevo, pescado, tocino, chuletas, mantequilla, maní, queso, en fin, armar una dieta con eso es muy difícil. Hay industrializados estos productos que proporcionan todo esto, pero es muy caro. Bueno, si no se puede hacer eso, entonces el paciente sigue convulsionando diario, varias veces al día, varias veces a la semana, altera su manera de vida. Entonces, el problema es que debe ser evaluado para una cirugía de epilepsia. Entonces, para eso se hacen estudios del video electroencefalograma prolongado, resonancia magnética y estudios por imágenes funcionales, como el PET y el SPECT. El SPECT valora el flujo sanguíneo y el PET el metabolismo de la glucosa. Entonces, aquí a la derecha vemos un SPECT que a nivel temporal, a su mano izquierda se ve en color amarillo, cuando debe ser, como en el lado contrario, al frente, un color anaranjado rojo. Al verse amarillo quiere decir que hay una hipoperfusión y ahí es donde está el problema de la descarga y ahí es donde se tiene que operar. Se opera y se hace la resección de la zona donde están las descargas y, por ejemplo, acá les muestro unos resultados como que de pacientes resistentes a los medicamentos, se escogieron 38 y libre de crisis estuvo ninguno de 23 que estaban con tratamiento medicamentoso y 11 de 15 que fueron operados en un seguimiento a 2 años. Quiere decir que esta es una excelente estadística, ¿no? En este grupo que presenta, pero bueno, no es lo general. No es raro que el paciente siga convulsionando o solo convulsione menos, pero que no quede libre de crisis. Eso es un poco más raro. Esta es una excelente, digamos, un excelente grupo, ¿no? Muy bien, cuando, bueno, no se puede operar o antes de la operación, tal vez hay una alternativa que es el estimulador vagal, que consiste en colocar una batería subcutánea que está programado para que emita descargas a una frecuencia determinada. Estas descargas corren a través de un cable que se fija al nervio vago izquierdo. Se supone que estos impulsos eléctricos bloquearían las descargas que vienen del cerebro. Hay en el Perú y se utiliza. Y esto es lo último que hay, que ya son los estimuladores, en el cual el dispositivo ya se coloca dentro o sobre el cerebro, ¿no? Ya no en el pecho,
también tiene ya los estímulos programados, pero tiene la ventaja que tiene además dos sensores, dos electrodos que van como tomando un registro, un electroencefalograma, ¿no? Y que eso lo van enviando de manera remota al médico tratante. A la vez, de manera remota, el médico tratante puede modificar los estímulos que salen de ese dispositivo. Eso es lo último que hay en tratamiento de las epilepsias resistentes, pero que no hay en el Perú. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo y, no, estamos exacto, creo. Y esto es, ¿ya? Esto es lo de epilepsia. Bueno, como les digo, en algún momento, en alguna práctica, si hay alguna pregunta o por el correo que tenemos, podrían hacerla, ¿ya? Muy bien, entonces quedamos ahí. Ustedes pasen a su práctica y los alumnos que están conmigo ya tenemos nuestro horario establecido de la práctica. Muy bien, nos Doctor, quedamos ahí, ¿ah? Sí. doctor, sí, una pregunta rápida, disculpe. ¿Con qué signos y síntomas puede venir el paciente con síndrome de West? O sea, para reconocerlo, ¿no? Porque hay que diferenciar bien los signos y síntomas. Sí, Como les dije, el espasmo, o sea, en la tablita está los espasmos en flexión. Los espasmos en flexión son la característica. Ahí los está en la globos tablita. sería como un signo, ¿no, doctor? Eh, como es signo y síntoma, ¿no? Son las dos cosas a la vez. Es un síntoma porque es un espasmo y un signo porque lo estamos viendo también, ¿no? Lo estamos observando y el síntoma es la crisis. Esas son crisis, los espasmos en flexión, Entiendo, doctor. Gracias. ¿ya? Perfecto, muy bien. Nos quedamos ahí, ¿ya? Pasen entonces, a su práctica. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días. Hasta luego.